presentábamos al inicio una encuesta realizada recientemente por la cadena Fox News y que muestra una fuerte división en el tema de las deportaciones ejecutadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Para hablar de ello a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos. Bastante reveladora esta encuesta. Vamos a refrescar esas cifras. 3 de cada 10 votantes, según esta encuesta, apoya que se deporten a todos y cada uno de los inmigrantes ilegales. 6 de cada 10 respalda la deportación de solo aquellos que hayan sido formalmente acusados de delitos. Y en este punto, la encuesta de Fox News reveló también que 4 de cada 10 republicanos, 8 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes apoyan esta última medida, es decir, que se deporte solamente a aquellos inmigrantes indocumentados que han sido acusados de delitos graves. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo ves estas cifras? Mira, yo creo que esto valida la percepción de que el pueblo americano es sensato, se deja llevar por el sentido común, es un una población generalmente de centro derecha. Yo creo que ellos reconocen por lo que pasó la irresponsabilidad de la administración Biden durante los pasados 4 años, dejar las puertas abiertas a la inmigración masiva, que tiene que haber unas deportaciones, pero que tiene que haber prioridades. Se tiene que deportar a aquellas personas que tienen récord criminales, que han cometido delitos serios, pero y quizás pudiera incluir otros grupos, personas que ya tienen órdenes de deportación, personas que no están trabajando, que están siendo mantenidas por el gobierno. Pero debo decir que la mayoría de las personas reconoce que la gran mayoría de la comunidad ilegal pues son personas trabajadoras, buenas, que están contribuyendo a la sociedad, a la economía, y se oponen a que sean removidas. Entonces yo creo que demuestra una postura bastante balanceada del pueblo americano, que la administración haría bien en escucharla. Se están diciendo, apoyamos al presidente Trump, pero que no se le vaya la mano, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, que el presidente Trump, que es una persona que tiene muy buen sentido político, escuche bien el reclamo del pueblo y no se deje llevar por elementos más extremistas, restriccionistas dentro de su administración. Sabemos que hay conflicto incluso dentro de la administración. Hay muchos en la administración que están de acuerdo con la percepción general del pueblo americano. Yo espero que el presidente Trump haga lo correcto y siga lo que la mayoría del pueblo quiere. Claro, y en ese sentido, esta encuesta también revela que el 49% de los votantes generales ve a ICE como desproporcionadamente agresivo. Vanessa, ¿cómo pueden los conservadores defender el rol de ICE como algo esencial para la soberanía nacional, especialmente frente a acusaciones de exceso por parte de algunos, de la mayoría de los votantes y, por supuesto, también en el caso de los votantes demócratas es una vasta mayoría los que lo consideran de esta manera, pero también hay republicanos que lo consideran de esta manera? Yo creo que ese dato es muy importante porque no solo es que el 49% cree que ICE está siendo demasiado agresivo en sus esfuerzos, sino que solo el 27% dice que está, digamos, lo está haciendo de la manera correcta en sus esfuerzos. Me parece a mí que 27% es una cifra pequeña si lo comparamos además con el 49% que dice que es too much lo que está haciendo ICE. Pero yo creo que las encuestas a veces se contradicen en el sentido de que una pregunta no puede, digamos, poner todo el contexto del asunto. Yo creo que esto se refiere, por lo que vimos las anteriores cifras que analizábamos, yo creo que esto es gente que piensa, ok, ICE es valioso, necesitamos ICE, pero necesitamos a esta gente es enfocada en los criminales. Y creo que por eso es que un 49% puede estar diciendo tal vez es demasiado porque creen que algunas de esas personas que están ahí, así sea, por ejemplo, el 30% según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, porque el Departamento de Seguridad Nacional dice que el 70% de los que están deportando y que tienen detenidos son criminales, así sea el 30% restante, creo que estas personas que están diciendo que el trabajo de ICE es too much, es porque les parece que ese 30% no debería estar ahí y que simplemente quieren que se enfoquen en los criminales. Y también me parece interesante que las cifras para los hispanos, cuando le preguntan a los hispanos, es casi igual, el Exacto. 60% apoya la deportación de criminales.
Entonces creo que se refiere a eso, a que quieren una política más enfocada a los criminales. Y hablando justo de las cifras específicamente entre los votantes hispanos, tú lo decías, son muy similares. El 60% apoya la deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos y solamente el 15% apoya la deportación de todos los que se encuentran en el país sin documentos. Por otra parte, entre los hispanos es aún mayor la desaprobación de ICE. El 57% considera que está siendo demasiado agresivo. Y más de la mitad de los votantes hispanos están de acuerdo con la actuación de Trump en materia de seguridad fronteriza. El 54% aprueba la seguridad fronteriza de Trump. Sin embargo, el manejo de la inmigración lo desaprueban en un 60%. Creo que estos números son muy interesantes. ¿Qué lecciones podría aprender el movimiento conservador de esto para priorizar los temas como la frontera en las campañas futuras y de cara a las midterms, Franklin? Para mí que hay aquí una estadística que es clave y que habla en gran parte de cómo hubo un apoyo de los hispanos a Donald Trump, contrario a lo que los demócratas o los activistas pro inmigración más radicales pudiesen imaginar. Los hispanos, aun cuando no aprueban la gestión de Donald Trump en temas migratorios, hoy sí aprueban la gestión exclusivamente de seguridad fronteriza. Muchos creerán que esto es una contradicción en términos, pero realmente no. La inmigración puede tener diferentes ángulos. Uno de ellos puede ser la seguridad fronteriza, que habla de, ya va, vamos a asegurarnos exactamente de qué tipo de personas están ingresando, a dónde van, cuáles son sus intenciones, quiénes son. Y otro tema puede abarcar las deportaciones. Y esto habla no solamente un tema de fondos, de quiénes se está deportando, sino además de las formas, de qué manera los episodios, lo que consumimos en redes sociales y también en las noticias. Y hoy los hispanos dicen, me gusta lo que ha hecho Donald Trump con la frontera. Los 4 años de Biden fueron un desastre, ingresaron personas que no deberían estar aquí, hubo tráfico humano, tráfico sexual, niños perdidos, bandas criminales como el Tren de Aragua, no aprobamos eso. Pero al mismo tiempo se ve quizá como que el trabajo de las deportaciones o de ICE está siendo muy excesivo. Y yo quiero puntualizar precisamente una palabra que utilizaba Alfonso, que es prioridades. La prioridad de los hispanos y de la mayoría de los americanos y de una gran parte de los independientes que tan vital son para unas elecciones en mitad de término, por ejemplo, es ir detrás de los criminales, ir detrás de las personas que tienen orden de deportación, ir detrás también de las personas que ingresaron en los últimos 4 años, porque no se percibe de la misma forma una persona que ingresó hace 30 años y trabaja en una finca o trabaja en construcción, no se le percibe de la misma manera que un inmigrante que ingresó hace 2 años y recibió hoteles gratuitos en Nueva York. Así que cómo maneja la administración esto va a ser sumamente importante, porque que no se equivoque ningún bando. Aquí nadie quiere fronteras abiertas, pero aquí tampoco se quiere la deportación de absolutamente todos. Y esos episodios, hay que decirlo con objetividad, aunque puntuales y no representan la mayoría, pero esos episodios donde ICE detiene a una persona que sí tenía papeles o detiene a algún ciudadano y después los liberan, pero en donde se genera esa percepción de quizá están haciendo profiling, quizá están deteniendo personas por cómo lucen o por su acento, aunque son episodios muy puntuales, sí genera un rechazo en la población y hay un mejor trabajo que hacer en cuanto a eso. Por supuesto, a mí me parece muy interesante los resultados de este estudio y sobre todo que ha sido realizado por una cadena de noticias conservadora, ¿no? Me parece interesante para que pongan atención, como lo decía Alfonso, la gente que está alrededor de la administración, que tienen posiciones contrastadas. Ojalá que estudios como este les ayuden a tomar el mejor camino, por supuesto, en beneficio del país de cara a las midterms. Y hablando de este tema, de nueva cuenta, congresistas demócratas intentaron ingresar a un centro de detención de ICE en Baltimore sin pedir una cita, sin anunciarlo. Otra vez, el senador Chris Van Hollen, quien fue conocido por visitar a Kilmar Ábrego García en El Salvador, fue uno de los que visitó estas instalaciones de ICE, acusando nuevamente de que no se les permitió la entrada. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una respuesta en su cuenta de X que dice lo siguiente: estos miembros del Congreso podrían haber programado una visita. Dado que las fuerzas del orden de ICE han visto un aumento en las agresiones, interrupciones y obstrucciones a la aplicación de la ley, incluso por parte de los propios políticos,
Cualquier solicitud para visitar los centros de procesamiento y las oficinas locales deberá ser aprobada por la Secretaría de Seguridad Nacional. Estas solicitudes deben formar parte de las actividades legítimas de supervisión del Congreso. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Y esto va a continuar, estos espectáculos, estos montajes dirigidos a la base, pero también para asustar a mucha gente y ganar y aprovecharse del issue para políticamente. Mira, en ley, es verdad, los congresistas pueden visitar, es parte de su responsabilidad de supervisión. Ellos pueden visitar una instalación como esta sin informárselo al gobierno. Pero por delicadeza en la práctica, los congresistas, senadores, el staff congresional usualmente coordina con el Departamento de Seguridad Interna. Ellos no lo están haciendo porque obviamente ellos quieren disrumpir el trabajo del Departamento de Seguridad Interna de ICE y hacer un espectáculo político. De eso se trata. Ellos muy bien podían haber levantado el teléfono, haber llamado, haber hecho su trabajo y hacer sus críticas si esas críticas ellos creen que están justificadas. Pero este tipo de visitas pues son solo un espectáculo político para llamar a la prensa. Seguramente llaman a la prensa antes de visitar el lugar y entonces tratan de decir que todos los inmigrantes, los que están detenidos la mayoría no son criminales, que están siendo maltratados, lo que no es verdad. O sea, los números que tenemos es que hasta más del 70% de las personas detenidas tienen antecedentes penales o le han sido radicados cargos. Esta es la realidad. Van Hollen pues quiere ser, se está proyectando como el gran defensor realmente de los criminales, no de los ciudadanos del estado de Maryland. Y me da pena decirlo que yo soy uno de los ciudadanos del estado de Maryland y no me siento representado por ese individuo. Claramente no tiene mis mejores intereses en mente. Claro, una de las cosas que llama la atención es que ellos insisten en que necesitan percatarse de cuál es el estado de sus constituyentes y volvemos a esa misma polémica. Si en este caso estamos hablando de personas sin estatus legal en el país, pueden ser considerados constituyentes o no. Pero bueno, ¿hasta qué punto van a llegar los congresistas con este tema y senadores demócratas, Vanessa? ¿Y cuándo en realidad se van a poner a trabajar por los intereses de los ciudadanos americanos a los que deberían representar? Bueno, yo no sé si es que de pronto ellos tienen algún tipo de estudio. Es que a mí particularmente la insistencia del senador Van Hollen me llama la atención. Yo no sé si es que él tiene algún tipo de estudio de que hay muchos votantes que efectivamente tienen familia que de pronto está indocumentada y cree que eso puede mejorar su popularidad o su votación y por eso insiste en estas cosas. Ahora, de pronto una lectura diferente que estén haciendo algunos demócratas, por ejemplo, de la encuesta que acabamos de conversar, que de pronto digan, bueno, alrededor del 70% de los americanos creen que aquellos inmigrantes, aun si son ilegales, que no hayan cometido un delito, se deben quedar y entonces ellos creen que esto es, digamos, algo que les va a ayudar. De pronto están haciendo efectivamente una lectura diferente a la que nosotros estamos haciendo. Y también es importante porque el senador Van Hollen publica un video en su cuenta de Twitter, que es precisamente el que estamos viendo. Ahí está teniendo una discusión con la señora del chaleco negro que le dice que que no están permitiendo tours en este momento. Y él le dice, nosotros presentamos la notificación y a pesar de que presentamos la notificación, además de eso, la ley, lo que decía Alfonso, la ley nos permite como legisladores hacer este tipo de tours. Entonces yo creo que también sería importante que se aclare, ¿presentó o no presentó la notificación? ¿Se les permite o no se les permite? ¿Por qué no están pudiendo entrar? Yo no sé, por ejemplo, esta mañana veía al senador Rand Paul diciendo que a él le parecía que ciertos puntos que estaban haciendo los demócratas incluso eran válidos e incluso el presidente Trump los había tocado cuando decía que algunos trabajadores ilegales deberían quedarse. Entonces, no sé, creo que es importante Pero que perdona la que te administración... interrumpa, Vanessa, a tu punto. Yo creo que ellos se han leído bien la encuesta de Fox y ellos saben que si siguen haciendo estos juegos y dan la impresión de que la mayoría de las personas que están deteniendo no son criminales, pues que políticamente eso los favorece.
Sí, sí, bueno, por eso. Entonces yo creo que ellos están teniendo esa interpretación y creo que por eso es importante que la administración aclare ese tipo de cosas, como por ejemplo, si él envió o no envió la notificación, si lo van a dejar o no lo van a dejar, Claro. si la ley le permite o no le permite, y efectivamente que sigan mostrando o que sigan o que se enfoquen aún más en los criminales, porque eso es lo que dicen las encuestas. Bueno, y si en este caso el Departamento de Seguridad Nacional tiene que permitirles el acceso, pues que se los permita y se acabe esta polémica, ¿no? De alguna manera también. Franklin, cerramos contigo el tema. Sí, aquí el tema, y bien lo ha planteado ICE, es que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha visto cómo con la justificación, que es legal y que es válida, de que un congresista tiene la facultad y el derecho de revisar este tipo de facilidades y centros de detención para velar por los derechos y los intereses de sus constituyentes, se han visto disturbios, se han visto, y bien lo vemos en pantalla, se han visto peleas, se han visto acciones ilegales, traspasos sin ningún tipo de propiedad, sin ningún tipo de autorización o proceso en sí serio. Así que eso también ha llevado a ICE a tomar ciertas acciones y ciertos protocolos. A ver, yo creo que el problema aquí está, y es un grave error político en mi opinión, en un show muy mal medido. Porque sí, como bien lo decía Alfonso, lo mencionaba Vanessa, la encuesta habla de cómo la mayoría de los americanos está en contra de deportar a personas que no han cometido crímenes, o al menos no lo ven como una prioridad. Pero cuando viajas a El Salvador a reunirte con un señor que le pegaba a la esposa y que aparentemente tiene lazos con Mara Salvatrucha, eso al constituyente general y al votante promedio no le va a generar simpatía ni de cerca. En esta facilidad, por ejemplo, y lo ha publicado de hecho la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, hay personas arrestadas personas ilegales arrestadas por violación, posesión de pornografía infantil, abuso sexual a menores o conspiración para cometer homicidio, para asesinar. Entonces, cuando vemos a unos congresistas que son pagados por los contribuyentes americanos y que invierten todo un día, todo un show, llaman a los medios de comunicación, se acuestan al frente de un centro de detención en el piso, no sé qué tan termine siendo tan efectivo para los americanos. La verdad, ser opositor en la política no es del todo difícil, es más fácil de hecho que gobernar, pero hay que saber qué peleas debes pelear, Claro. pero además también cómo. Y en el tema de migratorio, los demócratas están teniendo una interpretación muy equivocada de las encuestas, de los estudios y del sentir de las personas. El americano promedio y el hispano también coinciden, quiere seguridad fronteriza, sí, y deportaciones con sentido común, pero no quieren que un congresista se esté reuniendo con un pandillero que le pega a la esposa, ni tampoco estén armando un show cada 2 días en un centro, en una facilidad de detención migratoria donde hay criminales. Criminales, no solamente personas que entraron ilegalmente, personas que han cometido crímenes. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.